a pasar un video sobre el pentecostalismo. Algunas cositas de repente, no todo, pero vamos a ver qué podemos encontrar en este espacio. Es un video de 20 minutos, pero espero pasar solamente alguno, no todo. Vamos a ver. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a ¿Qué es? El espacio que tenemos para solucionar las preguntas de muchos de nuestros hermanos que nos ponen ahí en la caja de comentarios. Hoy, la pregunta: ¿qué es el pentecostalismo? Y es que, aunque no es una pregunta tan frecuente, nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no saben, no tienen ni idea qué es el pentecostalismo. Y estoy hablando tanto de pentecostales como de personas que no son pentecostales. No saben qué es el pentecostalismo, ni los tipos, ni las clases, ni las formas, ni lo que cree el pentecostalismo. Algunos los juzgan de herejes, otros creen que es la única forma de cristianismo, etcétera. Así que hoy analizaremos, y es que este no es un tema menor, mis amados hermanos. El pentecostalismo, sin lugar a dudas, es la vertiente más importante en la actualidad del protestantismo mundial. No tengo la menor duda de eso. Estamos hablando de 650 millones de pentecostales en el mundo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? El 75% de los protestantes del mundo son pentecostales, 35% de ellos están en África. La mayoría de las sectas surgen del pentecostalismo también. Hay muchas vertientes diferentes del pentecostalismo y por eso hay que interpretarlo y entenderlo. Así que veremos el pentecostalismo en tres facetas. Número uno, hablaremos de sus creencias. Número dos, hablaremos de su historia. Y número tres, hablaremos de los tipos, formas o clases de pentecostalismo. Así que bienvenidos a ¿Qué es? De Biblia Libre. Interesante. Número uno, sus creencias. ¿Qué creen los pentecostales? ¿Qué creen realmente? Bueno, hay una serie de doctrinas básicas que son comunes para la mayoría de los tipos de pentecostales. No para todos, pero sí para la mayoría. Y esas son las que vamos a examinar a continuación. La primera, sin lugar a duda, es transversal. Todos los que son pentecostales por esto. Lo primero que cree un pentecostal es que hay un segundo toque, una segunda obra del Espíritu Santo, así lo denominan ellos, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que para algunos se manifiesta con hablar en nuevas lenguas. Esto lo tomaron de los wesleyanos y del metodismo, que creían en un segundo toque, pero para los metodistas ese segundo toque era la santificación, que para ellos hace parte de lo que denominan en la teología wesleyana como la justificación progresiva. Ellos toman esa idea, pero no la enfocan en la santificación, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Y hablan de que buscar el bautismo del Espíritu Santo, y incluso algunos de ellos creen que usted no es salvo si no habla en lenguas. Y porque pues hablar en lenguas es la evidencia de que es bautizado en el Espíritu Santo. Número dos, son continuistas. ¿Qué quiere decir eso? Que creen que los dones continúan. Que aún hay personas con el don de sanidad, personas con el don de lenguas, y ahí uno se pregunta, bueno, si creen algunos que no se salvo si no se habla en lenguas, pero también en el don de lenguas, entonces todos tienen el don de lenguas. Creen que todavía hay profetas, hay profecía, creen en todos los dones activos. Y algunos de ellos creen también que los que se denominan, o ellos denominan dones ministeriales, también están activos. Y son una especie de jerarquía institucional, puestos, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Número tres, su liturgia se basa en la experiencia, en lo que ellos sienten. En el mover del Espíritu Santo es lo que los hizo llorar, o lo que los hizo saltar, o lo que les hizo sentir cosas. Entonces, si tú no sientes algo, pues la obra del Espíritu Santo no es evidente en tu vida. Bueno, no todos creen eso igual, pero lo que sí sabemos es que su liturgia definitivamente tiene un enfoque hacia las emociones. Música de fondo, bonita, o rock, o manejar las emociones recordando tu pasado, diferentes técnicas para llegar a lo emocional del ser humano. Número cuatro, la mayoría de ellos son dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir dispensacionalistas? Que creen que la obra del Señor y la salvación viene por dispensaciones. La historia está dividida por dispensaciones, como que una dispensación es una obra específica con un grupo de personas en un tiempo y luego pasan a otra dispensación. Si quieres saber bien qué es el dispensacionalismo, dejo por aquí mi video. Número 5, tienen además una escatología premilenialista, pero no premilenialista histórica, porque hay unos premilenialistas de toda la vida, sino premilenialista dispensacional, que es diferente. Se basa, obviamente, en los escritos de John Nelson Darby y también de un señor que se llamaba Scofield,
que hizo unas anotaciones a una Biblia de estudio y que se volvió súper popular en los pentecostales, y muchos incluso confundían las anotaciones en la Biblia Scofield con parte de la Biblia, así que lo tomaron literal y eso es palabra de Dios para muchos de ellos. Número 6, enfatizan muchísimo la santidad. La obra del Espíritu Santo te lleva a la santidad y eso está bien, aunque algunos grupos lo llevan al extremo, la santidad de una forma externa, física, algo que se tiene que demostrar totalmente, y entonces llegan a ciertos extremos legalistas que más adelante analizaremos un poquito. Y por último, pasan el énfasis de la predicación de Cristo y su obra al Espíritu Santo y su obra. Es decir, no son cristocéntricos en todo el sentido de la palabra. Podríamos en algún sentido decir que son Espíritu Santo céntricos. Para muchos, no para todos, es más importante la obra del Espíritu Santo que la obra de Cristo en la cruz. En segundo lugar, hablemos de su historia. El pentecostalismo surge en un contexto histórico particular, donde el movimiento de la santidad y otro tipo de movimientos espiritualistas tenían mucha fuerza en los Estados Unidos. Claro, hay que hablar de Carlos Finney. Él cumplió un papel fundamental, su predicación, sus ojos azules profundos, el entusiasmo con el que predicaba, la fuerza, eso motivó, impulsó muchísimo lo que algunos llamaron el tercer gran despertar, un movimiento bastante emocionalista, espiritual, que llevó a la creación de varias iglesias. Y una de ellas es la primera iglesia pentecostal realmente de la historia. Se llama la Iglesia de Dios, fundada en 1886 por Ambrose J. Tomlinson. Él y después su hijo van a dirigir una iglesia que se va a llamar primero Iglesia de Dios y luego, por un asunto legal y unas disputas que hubo ahí, le cambiaron el nombre a Iglesia de Dios de la Profecía. Esa iglesia es una de las más grandes de los Estados Unidos y del mundo, y la Iglesia de Dios y Iglesia de Dios de la Profecía y su otra versión, Iglesia de Dios del Caribe, y otras, porque salieron varios de ahí, son realmente, o todas partes de la primera iglesia pentecostal. Esto es antes del avivamiento de la calle Azusa, señores. Ya existían personas que creían en los dones y creían en la continuidad de los dones y la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, que va a tomar mucha más forma tiempo después. Estoy hablando del avivamiento de Topeka en 1901, dirigido por Charles Fox Parham, quien es considerado, él sí, como el padre del pentecostalismo. El avivamiento de Topeka y la escuela Bethel, donde él formó una cantidad de ministros, pues dieron origen en Houston, Texas, a un movimiento pentecostal como tal. Por eso Charles Parham es el padre del pentecostalismo formalmente. Luego viene en 1906 el avivamiento de la calle Azusa, dirigido por William J. Seymour, un afrodescendiente del sur de California que había sido bautista y que había sido discípulo de Parham. Y bueno, si usted no ha conocido la historia del avivamiento de la calle Azusa, le dejo aquí mi video para que entienda muy bien lo que pasó en esa época, en ese avivamiento. Y ahí, digamos, es no el origen, porque en eso muchos pentecostales están equivocados. El avivamiento de la calle Azusa no es el origen del pentecostalismo. Ya había pentecostalismo antes del avivamiento de la calle Azusa. El avivamiento de la calle Azusa es el gran impulso, el gran fuego, lo que los hace famosos y crecer por todo el mundo. Y es muy importante para la historia del pentecostalismo, pero no es el origen propio del pentecostalismo. Lo que sí es cierto es que en ese avivamiento de la calle Azusa surgen iglesias muy importantes, como las Asambleas de Dios, que es fundada en 1914, luego la iglesia cuadrangular de Amy Semple McPherson en 1923. Luego aparece un hombre que se llama Thomas B. Barrett, quien es el que lleva el pentecostalismo a Europa, ¿sí? Donde más o menos no va a pegar mucho, la verdad, el pentecostalismo en Europa, en Alemania para nada. Luego un hombre llamado Willis C. Hoover, metodista pentecostal, llega a Chile y comienza el pentecostalismo en Sudamérica con una fuerza en Chile impresionante. Por un tiempo fue la iglesia más grande del mundo. Luego viene una segunda ola del pentecostalismo, una ola que va a comenzar más o menos a finales de los años 50 y se va a prolongar hasta los 80. En esa ola, o esa ola la he denominado el crecimiento. La primera ola fue el origen, esta es el crecimiento, es cuando comienza el pentecostalismo a expandirse por todo el mundo. Comienzan a utilizar los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, comienzan las grandes campañas, campañas de sanidades y milagros, cuyo pionero fue el señor William Marion Branham, quien era un pentecostal que después resultó con ideas bastante extrañas y realmente heréticas, considerándose él el séptimo ángel del Apocalipsis y comenzando a predicar bastantes herejías.
William Marion Branham, el gran profeta para algunos, se forma una corriente extrapentecostal de ahí que se llama el branhamismo. Branhamismo, así se dice. Y para esta época la mayoría de los pentecostales van a provenir de iglesias históricas. Y el primero de ellos es un obispo episcopal que se llamaba Dennis Bannett. En 1960 él se vuelve pentecostal y eso comenzó a ser un boom. Muchas personas comenzaron a volverse pentecostales, de los luteranos, de los metodistas, de los anglicanos, de los bautistas. Todos comenzaron a volverse pentecostales porque pues era lo que estaba. Y los católicos no se quedaron por fuera. En los años 60 surge la Reforma Carismática Católica, que en su fundamento es pentecostalismo católico. David Duplessis va a formar el primer instituto bíblico pentecostal para enseñar básicamente sus doctrinas. También tenemos personajes importantes como David Wilkerson, que distribuyó la literatura pentecostal y fue el primer gran escritor que vendía millones de libros, y personas como Oral Roberts, el quien era un experto en pedir dinero y cuyo trabajo lo va a continuar después Pat Robertson. Pero no todo fue malo en este movimiento pentecostal del crecimiento y no todo fue cuestionable. Hubo momentos bien interesantes, como por ejemplo el movimiento de Jesús. En este momento hay una película en cine sobre el movimiento de Jesús. Fue una especie de movimiento hippie de personas que querían buscar al Señor por medio de las experiencias pentecostales, pero al mismo tiempo que quisieron apegarse mucho al estudio bíblico. De ahí sale una iglesia muy popular que es Calvary Chapel, que está en todo el mundo y que intentan enseñar sistemáticamente la Biblia versículo por versículo. Y salen otras iglesias que podemos considerar incluso de sana doctrina. Finalmente viene la tercera ola, a la que denominé la diversificación. Y es cuando comienzan a aparecer grupos de distintas formas por todos lados. Eso comenzó en 1980, sigue en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa en 1980? Viene un movimiento que se va a llamar, o lo van a denominar, el movimiento de los odres nuevos. Entonces vamos a hacer odres nuevos. Y viene la nueva reforma apostólica que comenzó por allá en el sur de California, dirigida por un señor llamado Donald McGebran, en el seminario Fuller de California. Ellos básicamente decían es que todos los dones habían sido restaurados, incluso los dones ministeriales. Y esos dones ministeriales, en cierto sentido, son como cargos, puestos. Entonces yo puedo ser nombrado apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Son nombramientos. Y entonces comienzan a hablar de los 5 ministerios. Comienzan a hablar de todas esas cosas que antes no se entendían para nada así, pero que ellos lo entienden así y lo van a mezclar con su eclesiología y entonces van a constituir una estructura eclesiástica basada en eso. Y ahí comienzan graves problemas para el pentecostalismo. Y estoy hablando de teología de la prosperidad, teología del reino ahora, neopentecostalismo y tendencias que buscan no tanto una relación espiritual con Dios como el principio del pentecostalismo histórico, sino más bien una experiencia místico, mágico, maravillosa. Es con lo que nosotros luchamos todos los días en Biblia Libre. Y aquí llegamos al tercer punto. Tipos o clases de pentecostales. No todos los pentecostales son lo mismo. No me meta a todos en el mismo costal. Pentecostales, 5 costales. O 5 en el mismo costal. Sí, porque podemos dividir a los pentecostales en 5 grandes corrientes. Número 1, el pentecostalismo histórico anterior al avivamiento de la calle Azusa. Ya les hablé de A.J. Tomlinson, el fundador de la Iglesia de Dios y la Iglesia de la Profecía. Esta es una corriente completa que, aunque fue influenciada por el movimiento de la calle Azusa y hoy en día es influenciada por todos estos movimientos neopentecostales terriblemente, algunos de estos grupos han mantenido digamos, su legado pentecostal bien claro, pentecostal histórico. Los pentecostales históricos son más moderados. Generalmente los pentecostales históricos mantienen una liturgia más controlada, no tan extravagante como algunos otros pentecostales. Son personas más centradas y que tienen un amor y un estudio por la palabra de Dios bien profundo. Son evidentemente arminianos en su soteriología, es decir, creen en que el hombre decide por Dios para ser salvo. Y bueno, podríamos decir que muchas de las personas del pentecostalismo histórico son maestros de sana doctrina. Diferimos en algunos puntos, pero no son puntos esenciales de fe. Número 2, el pentecostalismo clásico. Y este pentecostalismo clásico surge evidentemente en el avivamiento de la calle Azusa.
de donde surge Asambleas de Dios, aunque hablar de Asambleas de Dios hoy en día es muy difícil, porque aunque hacen intentos por mantener unificados ciertos criterios doctrinales, pues la verdad cada iglesia de Asambleas de Dios es como una iglesia completamente independiente y completamente diferente y creen cosas secundarias y terciarias completamente distintas. Así que es bien complicado hablar hoy en día de Asambleas de Dios, pero el pentecostalismo clásico sale de ahí. Algunos han ido a extremos, son ultralegalistas y algunos del pentecostalismo clásico son realmente ultra fundamentalistas, esos que no se pueden maquillar las mujeres, no se pueden poner aretes, no pueden andar en pantalón, una cantidad de reglas, de normas, y ha derivado en sectas como los Rabacucu y otras sectas por ahí que dicen ser pentecostales, pero ya no alcanzan siquiera a ser pentecostalismo clásico. Ya se sale de eso, ni eso son. Número 3, el pentecostalismo unicitario. Sí, señores, la mayoría de los pentecostales son trinitarios, creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero los unicitarios no. ¿Por qué no? Bueno, porque en 1913, en un campamento, un pastor que se llamaba Robert Edward McAllister estaba estudiando un versículo sobre el bautismo y entonces se dio cuenta que en el libro de los Hechos se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces él interpretó que Jesús era el mismo Padre y era el mismo Espíritu Santo y así lo predicó. Luego, dentro de ese mismo campamento, una mañana salió un muchacho gritando, su nombre era John G. Shape, y él dijo haber recibido un sueño, una revelación donde Dios le mostró que todo lo que había predicado el pastor Robert Edward McAllister pues era verdad, que eso era cierto, que Jesús es el mismo Padre y es la misma persona del Espíritu Santo. Ese es el unicitarianismo. Luego, dos hombres, Frank Edward y Clint Cook, argumentaron, fundamentaron y estructuraron totalmente la doctrina unicitaria, pero no todos los pentecostales son unicitarios, la mayoría son trinitarios. Ahora bien, este unicitarismo no tiene solamente el problema de no creer en la Trinidad, que ya es bastante grande para los que somos protestantes ortodoxos, sino además de eso que creen que el bautismo tiene parte en la salvación, por eso son rebautizantes, bautizan a las personas que no han sido bautizadas solo en el nombre de Jesús. A los que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces los bautizan ahora en el nombre de Jesús porque si no, no son salvos. Eso le da al bautismo un papel en la salvación. Ellos fueron expulsados, eso causó un problema en las asambleas de Dios. Se dividieron finalmente en 1916 de las asambleas de Dios, en 1945 formaron lo que se conoce como la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En este momento tienen 5 millones de personas, son una denominación bastante grande. Y en 1928 la Asociación Nacional de Evangélicos pues también lo sacó. Así que el pentecostalismo unitario es solamente un segmento del pentecostalismo en general. Pentecostalismo unicitario. El neopentecostalismo, cuarta tendencia. Bueno, el neopentecostalismo da mucho menos énfasis a la santidad tiene que ser algo interno, son más modernos, tienen música más chévere, ¿sí? Manejan luces, escenarios, son más de medios de comunicación, radio, televisión, prensa, es una forma moderna, pop, de comunicar el evangelio y además de eso, pues muchos de sus pastores generalmente son figuras pop, que hablan así normal, y esto ha degenerado el neopentecostalismo en otra cosa que hoy en día llamamos eh, iglesia emergente, que es el extremo liberal del neopentecostalismo. El neopentecostalismo tiende al liberalismo y eso ha causado que, bueno, surjan mega iglesias bastante liberales y sectas, como por ejemplo el G12, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con las herejías del movimiento profético apostólico y todas esas cuestiones. El grupo Elim era una iglesia neopentecostal, luego se dividió y sale de ahí Sergio Enríquez con Ebenezer Honduras y los ministerios Miel, todos esos son herejías. Ya no creen en una trinidad, creen en cuatro, porque creen que hay un Dios sobre los tres. Una cosa absolutamente loca. De ahí sale Miel San Marcos, por eso se llama Miel San Marcos. ¿Sabían ustedes eso? Dato de vital importancia. Y por último, el pentecostalismo reformado, que es una manera de unificar la soteriología reformada con la neumatología pentecostal.
los unen. Bueno, algunos unen la soteriología, otros unen otros aspectos y dejan a un lado la soteriología. Podríamos decir que esto es nuevo, pero no es realmente tan nuevo. De hecho, ya hubo intentos en el pasado, en el metodismo, por ejemplo, de unirse con el calvinismo en algunas cosas, incluso alcanzaron a tener una confesión de fe en 1823. Así que no es tan nuevo, pero sí está tomando mucha fuerza, sobre todo en Brasil y en Chile, en la parte del cono sur de América, estos pentecostales que creen en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, en la continuidad de los dones, pero al mismo tiempo creen en que la salvación no se pierde y en la predestinación. Es una forma diferente y nueva de pentecostalismo. Uno de sus principales representantes hoy en día es el norteamericano James K. Smith, que es profesor de la Universidad de Calvin. Finalmente, mis hermanos queridos, tengo que decir que no todos los pentecostales son falsos cristianos. Claro, algunos grupos pentecostales han salido completamente de la ortodoxia cristiana, pero hay también muchos pentecostales que son hermanos en Cristo. Podemos tener diferencias en conceptos, no importa, no son conceptos fundamentales de fe. Hay grandes teólogos pentecostales, nombro algunos, Robert Menzies, por ejemplo, y su padre, William Menzies. Gray Tira, Frank Mascia, Kenneth Archer, Melissa Archer, Ron Frank Body, Roger Strontat, Gordon Fee, Kate Warrington, Guy Duffer, etcétera, etcétera. Puedo seguir nombrando una cantidad de teólogos muy buenos, muy importantes, muy centraditos, que son pentecostales. Exhorto a mis hermanos reformados que simplemente cogen a todos los pentecostales y los atacan como si fueran todos herejes. No todos los pentecostales son iguales, no todo es lo mismo. Y si usted es pentecostal, ya sabe. Entonces, ¿cuál es el origen de su denominación? Solamente recuerden, 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es lo que nos demuestra hijos de Dios. Muchas de estas personas aman real y sinceramente al Dios de la Biblia. Y aunque tengamos pequeñas diferencias en lo fundamental, estamos en lo mismo. Por eso debemos amarlos y respetarlos. Respetemos, amemos y acojamos a nuestros hermanos pentecostales. Si les gustó este video, compártalo, denle like y suscríbase a nuestro canal. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en ¿Qué es? De Biblia. Muy bien, ¿qué les pareció? Pastor, no sabía que de los pentecostales también nacen las sectas. Las sectas salen de todas las iglesias, no solamente de pentecostales. ¿Ah? No necesariamente es así. O sea, hay sectas que salen mira, de la iglesia presbiteriana han salido varias sectas. ¿Mm? Por Más que todo ejemplo, coreanas. las coreanas, por ejemplo, la iglesia de la familia unida, ¿no? Es una secta que salió de un pastor presbiteriano, ¿no? La iglesia unificada, los Suyumun, ¿no? Después está otro pastor que se llama Yero Lee, también, ¿no? Que es considerado secta en Corea, ¿no? Y hay otros más, ¿no? En que han salido de las corrientes presbiterianas, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado de que no necesariamente por ser pentecostales propiamente, ¿no? No, de cualquier movimiento sale, ¿ya? Inclusive la Iglesia Católica también, ¿no? Se forman sectas. Entonces eso es un fenómeno que no es de un movimiento, sino que aparece en diversos movimientos, ¿no? Y esperamos que no aparezca entre nosotros. Por ejemplo, está el movimiento este de al- ¿cómo se llama? Los serielitas del Nuevo Pacto, ¿no? Salieron de los adventistas, dicen, ¿no? Y no sé si está mezclado el metodismo y otras cosas más por ahí, ¿no? En serio que hay ciertas cosas de revésada. Pero bueno, ¿qué tal? Comentarios a lo que hemos visto. Casi ya nos ha hecho la clase, ¿no? Porque habló de la parte de los, este, Me quedó claro el neopentecostalismo. eso exactamente, me lo quitaste, el neopentecostalismo, que es el carismatismo en realidad, ¿no? Lo sale ahí como neopentecostal, pero es el carismatismo, ¿no?
Entonces hay que tener ese cuidado. Y luego de los teólogos ahí clasificó a varios, de ahí conozco a un par nada más, ¿no? Entre ellos a Gordon Fee, un gran teólogo de Asambleas de Dios, ¿no? Que ha escrito libros inclusive, ¿no? Es un, este, un gran teólogo, biblista, un gran escritor. Bueno, ¿algo más? ¿Qué dicen los demás? Carlos ya habló acerca de los neopentecostales o carismáticos. De esto vamos a hablar ahora también. Aquí vamos a entrar justamente a esa parte. Y también nos dio el orden, ¿no? O sea, como les había dicho, la iglesia de Dios, ¿no? Es de comienzo. Luego, lo de la calle Susa, Asambleas de Dios, y de Asambleas de Dios van saliendo otros movimientos, ¿no? ¿No? Y más adelante sale el movimiento básicamente mm, carismático, ¿no? El del crecimiento también es interesante, esa explosión. Ahí, por ejemplo, no habla de Tommy Hill, por ejemplo. Tommy Hill es un predicador que llegó a Latinoamérica y explosionó, y para muchos en la historia hablan acerca de lo que ocurrió en Argentina, ¿no? ¿No? El movimiento argentino producido por Tommy Hill, ¿no? En fin, eso es parte de ese mover del crecimiento, ¿no? Bueno, y el otro de la reforma es interesante también. Ese sí me gustó. No sé cómo lo han visto ustedes. Bueno, ahí nomás quedamos con eso. Iba a hacer una pregunta, pero de repente podría ser con respecto a la IP Cristo P, ¿no? Entonces, se puede ser presbiteriano y pentecostal a la vez, por lo menos en la tendencia que nos pone ahí como los pentecostales reformados. Entonces, hay algo de eso también, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a las iglesias carismáticas independientes o las neopentecostales, como han visto en el video, eh, yo lo puesto así que esto empezó hace más de 35 años, pero ya esto lo escribí cuando, en los años 2000 más o menos. Ya debemos cambiar. O sea, 35 ya pasó, ya más de 50 años, ya casi 60 años de lo que empezó, ¿no? Dentro de la gente católica en Lima. Estoy hablando solamente de la experiencia en Lima, ¿ya? Que tuvieron una visitación del Espíritu Santo, es decir, un mover espiritual, ¿no? A esto se le conoce como los católicos carismáticos. Y acá justamente dice, fue por los años 70, ¿ves? Los años 70, o sea que ya son más o menos 50 o 60 años, ¿eh? ¿No? Entonces, comenzó un hambre y sed por Dios, sanidades, milagros que se sucedían unos a otros, y el bautismo con el Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas, que empezó a correr como fuego. Esto produjo un hambre increíble por la palabra de Dios. Al comienzo, las parroquias los tenían como movimientos espontáneos de jóvenes, pero esto se extendió a los mayores, ¿no? A los adultos. La gente empezó a buscar en la palabra, y al abrirse de los ojos vieron que muchas cosas que hacían no estaban bien. Esto produjo que las casas se abrieran para estudios bíblicos, los cuales empezaron a crecer, y por medio de ellas se forman grandes iglesias en lugares estratégicos de la ciudad de Lima, ¿no? Más o menos estas iglesias estaban entre 1.000 a 5.000 personas, ¿no? Esto también ocurre en otras capitales de departamento. Bueno, estábamos hablando de departamentos en esa época, no regiones, ¿no? Como Trujillo, Iquitos, Arequipa y otros lugares, ¿no? En aquellos días en Latinoamérica, un movimiento fuerte de fe surgía, provocando que la gente no católica anduviera buscando salud en los centros de reunión donde se predicaba sobre la fe. Años antes, el movimiento de Jesús había crecido fuertemente, tocando a miles
o los cafés cristianos que se abrían y la música que surgía de la desesperación del corazón. Algunos líderes nacionales hoy salieron de esa fila para unirse a los nuevos grupos en casas que se abrieron por los años 70. Estamos refiriendo a ese movimiento que se llamó la Revolución por Jesús, ¿no? De la que habla en el video, ¿no? Así que estamos más o menos en la misma línea de trabajo. Entonces, conocemos esta historia de cómo fue ese movimiento que dio a Calvary Chapel, que es una iglesia muy interesante, que hoy está creciendo en Lima. Ya más o menos hay dos, tres iglesias de Calvary Chapel, ¿no? Pasó de un amigo que era su hermano, no, su primo era pastor en la iglesia de Calvary Chapel, ¿no? Y él fue un predicador peruano que tenía programas de radio del Pacífico en las mañanas, hace muchos años ya. Ya me olvidé hasta el nombre de él, ¿no? Porque no recuerdo exactamente su nombre, ¿no? Porque mi amigo se apellida Lengua, pero no se apellida Lengua, sino tiene otro apellido diferente, ¿no? Pero son primos, son familia. Y él era de Calvary Chapel, ¿no? De ahí venía. Ujú. Ah, bueno, eso sí, es un predicador, pues es pastor colombiano, el Edgar Escobar, vivía libre y es un gran comunicador, muy buen comunicador de paso, ¿no? Necesitamos gente así, ¿no? Gente que comunique, que pueda utilizar bien la oratoria, sobre todo, ¿no? Y hacer ese el énfasis donde debe hacerse el énfasis y todo eso. Creo que eh, eso se puede dar. Y está en ustedes también, ¿eh? Está en ustedes ya, no en lo que estamos enseñando, lo que estamos en la tarea. Algunos posiblemente tenemos una forma de predicar, una formalidad de la predicación, pero acá él tiene una espontaneidad y va presentando y es bien didáctico, como se han dado cuenta también, ¿no? Pero bueno, vamos, seguimos entonces en este aspecto. En las casas de reunión se tenían guitarras y como ya se dijeron los cánticos. Las alabanzas eran nuevas y frescas, la presencia de Dios era sublime y esto provocó que algunas personas de la iglesia tradicional evangélica se unieran a estos grupos caseros, ¿no? Era lo fresco y lo novedoso de aquel tiempo. Las tradiciones, las iglesias tradicionales empezaron a tener envidia y criticar a este nuevo mover que traía consigo el bautismo con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como señal inicial. Muchos grupos e iglesias copiaron esta nueva forma de alabanza y de adoración. Entonces, eh, esto empezó, como digo, ya en 60, 70, por ahí más o menos, y se fue afianzando fuertemente dentro de la Iglesia Católica, pero también este fenómeno va a, digamos, a complementarse dentro de la Iglesia evangélica, ¿no? Y aquí está justamente esta idea. En el Perú, entre los fines de los 70 y comienzos de los 80, el movimiento carismático se hace realidad en las parroquias, como el caso de la Iglesia Carmelita. Por lo menos conozco este caso, porque posiblemente hay otros más en la ciudad. Hay en Surquillo, hay en Arrima, en Pueblo Libre, en San Miguel. Hay muchos otros movimientos y no tengo la información de qué fue de esos o a qué derivó después, ¿no? Eh, Evidentemente, en el caso de Miraflores, ¿no? Y de la Iglesia Carmelitas, ahí sí hubo ciertos resultados porque forjaron y fundaron iglesias, que ahora son iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, el grupo juvenil de los carmelitas se llamaba Yo Soy, ¿no? Y entre los adultos, el grupo se llamaba el Alabaré. Y quien apoyaba este grupo era el sacerdote español Rómulo Falcón, ¿no? Que ya murió de paso. Como resultado de este movimiento surgieron iglesias independientes que no se identificaban como evangélicas ni como católicas. Comenzaron a identificarse como carismáticas con cierto acercamiento a los católicos
y por otro lado con afinidad hacia los evangélicos, aun cuando guardaban sus distancias, ¿no? Entonces, una especie de iglesia híbrida, muy parecida a la iglesia anglicana, aunque la iglesia anglicana es más para el aspecto ritual, ceremonial. Aquí este es otro elemento que tenía que ver con una afinidad con el mover espiritual, ¿no? Especialmente el mover espiritual que venía del pentecostalismo, ¿no? Pero acá diría que en este movimiento se hace como le llaman ahí, hay una palabrita que ahorita se me ha ido, se sofistifica, ¿no? Se hace sofisticado, ¿no? El evangelio se sofistifica, ¿ya? Entonces, cuando una cosa es carismático, y otra cosa también es que este movimiento entra a un mundo y a, digamos, un sector de la población que no había llegado a otra iglesia, ¿no? La iglesia pentecostal generalmente fue de corte popular. Y surgen, y claro, algunos surgen de su nivel económico, pero por el lado de la profesionalización de los hijos, ¿no? Entonces alcanzan un estatus de clase media, pero aquí estamos hablando de gente de clase media por tradición, ¿no? ¿No? Por familias. Y estos son los que van a ser beneficiarios de alguna manera, o van a ser tocados en estos movimientos, ¿no? Y por eso las características del culto, del servicio, son otros, diferentes al aspecto popular, ¿no? De las iglesias pentecostales, ¿no? Eh, pero estas iglesias también vienen algunas iglesias de confesión, ¿no? Vienen las iglesias confesiones de fe, las iglesias de prosperidad, ¿no? Y las iglesias de restauración, y hoy día también las iglesias apostólicas. Este movimiento se afirma en los años 80 y marcan un estilo de iglesia que luego va a afectar a las evangélicas tradicionales, especialmente en las alabanzas y en la forma de culto, ¿no? De eso tenemos en el Perú a Palabra de Fe, Bíblica de Fe, Agua Viva, el Yo Soy, el Shaddai, Iglesia Carismática del Perú, ¿no? Y Fieles Dios, ¿no? Esas son las iglesias que vienen de ese corte. Eh, Creo que esta anterior a Fieles Dios, creo que se llama Iglesia Carismática Internacional del Perú, creo algo así se llama. Bueno, hay que diferenciar, por otro lado, las iglesias carismáticas de las iglesias independientes. No son lo mismo. Las iglesias carismáticas son independientes, no pertenecen a un grupo o denominación, ¿no? Entonces, propiamente son independientes, pero no independientes eh, como iglesia independiente, sino en su naturaleza de gobierno, de moverse, ¿no? Y de hacer ministerio. ¿Bien? Así que no todas las iglesias independientes son necesariamente carismáticas, pero hay muchas independientes que son de diferente tradición. Unas se identifican como evangélicas y otras no. Otras son mezclas de carismáticas y pentecostales. Otras son netamente evangélicas, pero no están afiliadas a ninguna denominación. Por otro lado, las iglesias independientes no tienen origen particular, ¿no? Las independientes salen de las iglesias evangélicas tradicionales, por lo menos los líderes, ¿no? O la gente que va formando estas iglesias vienen de tradición evangélica, ¿no? También pueden ser de las iglesias evangélicas pentecostales o del carismatismo católico. Otras no han tenido influencia de alguna iglesia en particular, ¿no? Estas nunca pertenecieron al CONEC. Ahora, hay que aclarar ese aspecto del CONEC porque el CONEC lo que asocia son iglesias instituidas, ¿no? Eh, Hoy no marca las iglesias independientes, ¿no? Y hasta ahora no hay sector, ninguna asociación, por ejemplo, acá hablamos de CONEC y UNICEF, pero yo entiendo que hay otra asociación que se llama Federación de Iglesias Cristianas, ¿ya? No sé cómo irá o cómo le está yendo
a ese grupo y cuántos son los que se están afiliando. Entonces, tenemos nosotros tres instancias por donde uno puede inscribirse para ser reconocido como iglesia, dentro de nosotros por lo menos, ¿no? Bueno, entonces esta idea de pertenecer, a un, eso me hace acordar a los colegios profesionales, ¿no? Curioso que los colegios profesionales hay en varios lados, de varias profesiones, ¿no? Acá en Lima, ahí está otro en Arequipa, otro está en Cusco, otro está en Trujillo, y son en colegiaturas de una misma profesión, pero que están en otros lugares, ¿no? Y cada uno solamente se rige por sí mismo, ¿no? ¿No? Y entonces cuando un profesional quiere ejercer su carrera y tiene que ser colegiado y se va, digamos, a vivir a Arequipa, allá tiene que inscribirse también, ¿no? Como parte del colegio profesional respectivo ahí en Arequipa, ¿no? Es un fenómeno que sucede acá en el Perú, por lo menos este asunto de las promociones, pero estoy comparando eso con respecto a las iglesias, ¿no? Hay iglesias que no tienen, pues, no están federadas, no están reconocidas, no, ni el Poder Judicial las reconoce, ¿no? Ni tampoco los conoce o lo respalda en una asociación evangélica de una manera legal o, digamos, real, ¿no? Eso hay mucho hoy día. ¿No? Ahora, entonces, algunas de estas, dice, representan, están en UNICEC, en la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, en donde está además, bueno, en ese tiempo estaba el Movimiento Misionero Mundial, que ya salió, ¿no? Y el Movimiento Misionero Mundial ya no pertenece al CONEC, pero tampoco pertenece al UNICEF. Hoy día está en la Federación de Iglesias Evangélicas. ¿Ya? Federación de Iglesias Evangélicas, FIE. ¿Ya? Entonces, y todavía está por verse, porque ese movimiento todavía es nuevo y hay que consolidarlo. Este, los que sí están es la Iglesia Bíblica Manuel, obviamente Manuel del Perú, que ya les mencioné que es la iglesia eh, que ahora es apostólica, entonces Avivamiento Apostólico Manuel, la Red Apostólica Internacional y otras denominaciones que están, que algunas son solamente una iglesia, ¿no? Una iglesia local y ya están haciendo su tarea. Bien, ¿alguna aclaración sobre esto? De esto que hemos hablado de ese carismatismo que también le podemos llamar neopentecostalismo, ¿no? ¿Están ahí? Vamos a ver cómo quiero verlos. Vamos, pastor. Sí, ahí está Leo. ¿Quién más está por aquí? A ver, intervengan los que no intervienen, a ver. Y si lo pueden, Acá estamos, pastor. Leila, sí, Presente, pastor. Estamos todos escuchando atentamente. qué bueno. ¿Quién como mi hermano David que está chavita en su camita? Los videos que usted muestra es Sí, sí, importante, ¿no? Porque yo particularmente, ¿sí me escucha? escuchamos. Yo particularmente he nacido en la senda pentecostal y mi corazón sigue todavía entrañable en eso, ¿no? Pero la verdad, estar en, como siempre he dicho, en esta iglesia me ha ayudado a ordenarme en muchos aspectos, ¿no? Y antes, por ejemplo, yo a la verdad decían, oye, este hermano va a venir el pastor especialista en sacar, no sé, espíritus de tal por cual, y que sí existen, ¿no? Pero entonces se hace más propaganda al hombre que al nombre de Jesús. Ah, Entonces, sí es cierto, ¿no? O te decían, yo sí he sido testigo de que me dicen, pero tú al inicio, tú no hablabas lengua, me decían, entonces te falta la llenura, tienes que buscar, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que, como de los odres, tienes que vaciar todo lo viejo. Le digo, vaciar todo lo viejo, pero nunca, porque mientras viva voy a
puede seguir fallando, ¿no? Ah, Y todas esas cosas, ¿no? Y sí es cierto, todo lo que el video a veces o lo que usted dice hoy día es cierto, ¿no? Pero he aprendido más a experimentar esas experiencias sobrenaturales con Dios y me ayuda, y como usted dice, la mejor forma, yo le entendí así, el versículo dice, recibiréis poder. El poder verdadero del Espíritu Santo es cuando uno va cambiando de menos a más, y claro. cuando estás caminando derecho con Dios, pues, no, no chueco, ¿no? Y eso, el poder que yo he sentido es el cambio en mi vida de dejar muchas cosas y ayudar a otras personas, más que todo a través del testimonio que la gente te observa, más que las palabras a veces, ¿no? Que seguimos fallando, ¿no? Sí, es verdad. Pero también está la perseverancia, pues, ¿no? Eso creo que es importante. En cualquier movimiento del que nos representemos o representemos o estemos, ¿no? Eh, sí, nuestra conducta, nuestras acciones va a glorificar al Señor o no, y también a la institución, a la asociación o iglesia a la que uno pertenezca, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiera decir algo? Aquí que he querido ser explícito y he escrito solamente cierto panorama y genérico, no tocando unos detalles que sí tengo a la mano porque yo conocí todos estos movimientos de directo, ¿ya? Al Yo Soy los conocí, cómo, cómo nacen como iglesia, por ejemplo, eso es una cosa muy grata. Eh, Yo estaba en un grupo evangelístico en la iglesia, ¿no? Que íbamos todos los fines de semana, viernes y sábado, a el Parque de Miraflores a evangelizar, ¿no? Lo hacíamos de tiempo, ya no por directamente este, enviados por la iglesia, sino lo hacíamos nosotros por iniciativa, ¿no? Y de ese movimiento también eh, habían otros hermanos que eran de otras iglesias, ¿no? No era solamente de la Alianza de Miraflores. Y un día sábado, recordamos nosotros, y estaba creo que Carlos Roncal, que ahora está en Europa, que es uno de los fundadores de Querigma Canta, del grupo folclórico original, ¿no? ¿No? Ustedes han visto en los cassettes o los long plays o los discos, ¿no? De Querigma Canta en las primeras ediciones, los primeros volúmenes, ahí aparece el nombre de Carlos Roncal, ¿no? Ya. Y estábamos con él, creo, y como siempre predicando ahí. De pronto apareció un grupo grande, ¿no? Inmenso, ¿no? Y que ya los conocíamos, eran ellos hoy, que los habían votado, ¿no? La semana pasada los habían votado del Carmelitas. Como no tenían lugar, estaban ahí en el parque, ¿no? Para reunirse. Estaban buscando un lugar, pero no lo encontraban, ¿no? De una semana era difícil. Y se unieron ahí con más gente y fue un momento muy bonito, muy hermoso, de mucha bendición. Y ahí estaba uno de los hermanos Armas, de una orquesta de esa época, de la orquesta de los hermanos Armas, que vendría a ser a la sazón como ahora el grupo 5 o el grupo 10 no sé cómo se llama, ¿no? Bueno, y él quiso, le encantó eso y dijo, bueno, mira, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde los puedo encontrar? No tenemos lugar, dice, no tenemos iglesia, estamos aquí, ¿no? Y pensaban seguir así, reuniéndose en el parque para no perder la costumbre. Bueno, entonces, al escuchar eso, este integrante de la familia Osarma le dice, no se preocupen, le dice, yo les doy el local, ya tienen local. Y les dio el local de la avenida 2 de Mayo, la cuadra 5 de ellos, ¿no? Ahí pusieron una carpa y comenzaron a reunirse ahí y desde el comienzo la iglesia estaba llena. Ese era Yo Soy.
así se conoce esa iglesia, el Yo Soy. Ese Yo Soy se fue a Jesús María, y ahí hay una iglesia, Hugo Hoyos, creo que estuvo de pastor ahí, no sé si seguirá ahí, pero es una iglesia más o menos. Pero de esa iglesia sale agua viva, justamente. Y agua viva, crece bárbaramente, ¿no? De una manera exponencial, ¿no? Por el ministerio de Juan Capurro, ¿no? ¿No? Que así como han visto a este joven, este muchacho predicar, enseñar, también, ¿no? Él era un hombre muy carismático, ¿no? No carismático porque había tomado la línea carismática, sino carismático en cuanto al carácter, la personalidad, el desarrollo del ministerio y todo eso. Eso lo hizo entonces muy atrayente hacia la gente, ¿no? O sea, a veces hay ciertos tipos de personas que la gente atrae, ¿no? O que atrae a la gente, ¿no? Tengo un amigo argentino, por ejemplo, pastor, que ya ha hecho varias iglesias aquí en mismo Lima y que, bueno, para unos detalles personales o situaciones que le dio, se hicieron. Pero ahorita, en este momento ya ha formado una iglesia y tiene más o menos un año, menos de un año, y ya tiene 300 personas, ¿no? Entonces, es su carisma, ¿no? Su carisma, de hecho, ¿no? Ahora, vamos, seguimos entonces en esto, ¿no? Ahora vamos a hablar del movimiento apostólico y profético, ¿no? Las iglesias apostólicas, ¿no? Desde los 90 ha estado soplando una vez más el viento del Espíritu Santo y la iglesia evangélica ha entrado en un cambio que la está llevando a dejar sus antiguas formas y tradiciones. Ha aparecido diversos movimientos y dentro de ellas, y en este momento el movimiento que ha entrado con fuerza y es muy discutido es el movimiento apostólico y profético, dentro del concepto de restauración de todas las cosas, como una oleada final, preparando la venida del Señor según esta propuesta, ¿no? Esta propuesta es la vieja propuesta de, de este personaje llamado Montano. Montano también pensaba de ese modo, ¿no? Que era el momento, ¿no es cierto? Y que ese mover a una aliada es la guía del Espíritu Santo, está hablando ya de los juicios que vienen y que el Señor ya está listo para venir a llevar a su pueblo, a su iglesia, ¿no? Entonces, esa es la tendencia en este caso. En algunas iglesias de paso, ahora que estamos hablando de eso de la preparación de la venida del Señor, eso es en algunos, en otras no se está dando eso, más bien se habla del reino de Dios. Y cuando se habla del reino de Dios, se habla de que ya no es necesario que venga el Señor Jesús, porque ya como está viviéndose el reino de Dios, aquí estamos en el reino y ya estamos como si estuviéramos en el cielo, ¿no? Y ese reino implica prosperidad, bendición, sanidad, limpieza y un montón de otras cosas, ¿no? En este mover, las iglesias desde hace más de o menos 40 años han experimentado el surgimiento de un movimiento de restauración de las cosas que trajo muchas novedades a la iglesia y que se canalizó por las iglesias independientes y en especial de orientación carismática, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a estas iglesias, que el énfasis está en el apóstol y el profeta, ¿no? Esa es la clave y son la cabeza para mover a toda la iglesia, ¿no? Eh, y llaman apostólicas porque se habla del gobierno del apóstol, ¿no? Es un apóstol que dirige y que gobierna la iglesia y que plantea la visión de conducta a seguir, ¿no? Aquí encontramos predicadores como Morris Cerullo, con su escuela de ministerio de los años 70 y 80. Invadió el mundo con la concepción de que la iglesia estaba en guerra espiritual y promovió su gran ejército de siervos para ganar la guerra. Él comenzó a hablar de la guerra espiritual, ¿no? Y que están preparados para eso y para guerrear.
preparaba entonces a la iglesia para la guerra, ¿no? Para la guerra espiritual, ¿no? Ya. Y también se empezó a hablar de unción, ¿no? En base a eso, es la unción la que va a determinar. También influenció el evangelista Benny Hinn, quien promueve grandes reuniones de sanidad y milagros con unción, inspirado en la gran líder del carismatismo americano, Catherine Kuhlman. De esta tendencia aparecen las iglesias de fe que afirmaban que era el tiempo de la restauración de la palabra, que no era más que el uso de la Biblia como dominio del hombre, obligando a Dios a hacer aquello que el hombre declaraba o confesaba de la palabra en forma literal. Así empezó de paso la tendencia a eso de la confesión, ¿no? Confiesa, proclama, profetiza, ¿no? Decreta, ¿no? Todo eso viene de esta inquietud, ¿no? Eh, y de un uso literal del texto bíblico, ¿no? En otros lugares comenzó a practicarse la sanidad interior, que viene a ser precursora de la sanidad del alma, ¿no? Muchos de estos movimientos que se nuclearon en Centroamérica comenzaron a formar sus enseñanzas a las iglesias con la consigna de Dios está restaurando su iglesia. ¿No? Pero en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos, se ha levantado un movimiento de restauración de la iglesia que sostiene la vigencia del ministerio apostólico, diciendo que se trata de una revelación a puertas de la segunda venida de Cristo, algo así como una revelación especial de última hora. Bueno, esas profecías express realmente no están en la Biblia y no existen en la iglesia tampoco, ¿no? Pero aunque por ahí haya estas tendencias. Líderes o dirigentes destacados de iglesias pentecostales e incluso de iglesias históricas con sede de renovación y avivamiento están aceptando la restauración del ministerio apostólico. Eso sí está afectando a la iglesia, ¿no? Eh, y los líderes, más allá de si es pentecostal o no, hasta algunos que son fundamentalistas, ortodoxos o extremos, ¿no? De alguna manera son tocados y de pronto aparece esto dentro de su orientación y dentro de su perfil y siguen a pie de la letra todo lo que liderazgo propone, ¿no? Eh, Entonces, por otro lado, esto ha afectado inclusive sus denominaciones y se ha llevado a cambiar la nomenclatura de su liderazgo, pues algunos líderes pasaron de ser presidentes nacionales, que es la estructura democrática congregacional, a obispos presidentes, adoptando una estructura episcopal. Ahora están pasando de obispos presidentes a apóstoles. En otro caso, muchos pastores que son ungidos por su iglesia, ¿no? U otro apóstol, ¿no? Para los apóstoles llegan a ser autoridad incuestionable sobre ellos y sobre las iglesias. Es decir, su actitud, su acción, su palabra, todo es como si fuera palabra de Dios, ¿no? Y lo tratan de ese modo. ¿Ya? Eh, Hay que recordar entonces que el apóstol Pablo estaba sujeto a su iglesia y es enviado con la cobertura de ella e informa su labor y así lo vemos en la tarea de Antioquía, Hechos 13, 1 a 3 y 14 a 27. La cobertura es la iglesia y no los apóstoles o profetas. Estos son parte del ministerio para la edificación de los santos, ¿no? Entonces, es la iglesia la cobertura, ¿no? No los puestos o los oficios. Otra característica de estos tiempos, vemos que la tendencia del movimiento cristiano es el desarrollo o crecimiento de las denominaciones o relaciones formales. La iglesia también sufre la crisis de la institución en Latinoamérica. Y está este aspecto del estudio, del crecimiento. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? De repente estamos jalando ovejas de un lado a otro, ¿no? Muy bien. La Iglesia también sufre la crisis de las instituciones en Latinoamérica, sino que como forma de continuidad del cristianismo han surgido las iglesias o grupos independientes que están desarrollando y dando la pauta o la dirección. Es decir, esto se usa, se supone, bajo
la guía del Espíritu Santo, el cual usa la estrategia que más se adecua a los tiempos y a los propósitos de Dios. Y por esto mismo se ha dicho que la alternativa de estos tiempos postmodernos son la iglesia independiente, el fenómeno que se da en toda Latinoamérica y también en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, las iglesias independientes también están marcando la pauta ahí. Encontramos en todas partes, ¿no? Y ya no ligadas a una denominación. Estas iglesias independientes deben ser de alerta para todas las iglesias evangélicas, porque le cambian el rostro a la iglesia para seguir en la misión que Dios le ha dado. Silencio, guiados para conseguir, bueno, para Dios les ha dado siendo guiados por el Espíritu Santo, pero cuidando de que alguna cosa extraña haga mella en la vida de la iglesia y la lleve tras propósitos que Dios no le ha marcado. Debemos buscar un avivamiento para ser más eficaces con la proclamación del Evangelio al mundo y dar evidencia del poder de Dios que cambia vidas. Eso creo que es importante también, ¿no? En el Evangelio. El énfasis del cambio de la vida. Esa es la clave, ¿no? Clave que hace cristianos también, ¿no? Ah, la iglesia, por otro lado, necesita de una renovación para que ésta se fortalezca y sea una iglesia madura, con propósito, para realizar la tarea en el mundo. La gran misión de Dios de presentar a todo hombre a Jesucristo. Esta es la verdadera alternativa para todos los tiempos, ¿no? ¿No? Mostrar en todo, ¿no? A- en todo hombre a Jesucristo, ¿no? A todo aquel que abre su espacio y su corazón. Dice la Biblia en Habacuc 3:2, nos dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Parte de lo que hemos visto ahora. Y si hay algo lo suficientemente poderoso para cambiar una nación, es un avivamiento. Y Neil Alderson dice, avivamiento revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena de poder de Dios, trae arrepentimiento y hambre. Por su presencia trae fuego al corazón, pasión, convicción y disposición para ser usado por Dios. El despertar de la palabra de Dios produce avivamiento, y lo vemos en el caso de rey Josías al encontrar la Torá, la ley, según de Crónicas 34, 6 al 28, y según de Reyes 22, 3 al 20. A partir del descubrimiento del libro de la ley, provocó una reforma religiosa que impactó la sociedad y la nación de aquel tiempo. El caso de Esdras lo lleva a la reconstrucción del pueblo, eh, y vamos a mirar entonces este aspecto, ¿no? Aquí el caso de ella que lleva a la reconstrucción del pueblo, restauración de la nación con la vuelta al libro de la ley, ¿no? Nehemías 8. Importante ese aspecto del libro de la ley, es la Torá, el Pentateuco. Eh, sobre eso gira todos los demás libros o secciones de la Biblia, ¿no? Pero principal es el aspecto de la Torá. Aquí había algunos este, que experimentaron, o esto que se llama bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo se da ese mover, ¿no? Muy bien. Aquí está ah, Alberto Benjamín Cinzo, de la alianza, y acá está Raymond Torre, ¿no? También es escritor de la alianza. Este es Dwight Moody, el gran predicador, ¿no? Charles Finney. Bien, entonces tenemos este, aquí está el Vito Borellano. Ya. Esto ya lo vamos a ver la próxima semana, ¿qué les parece? ¿Ya? Y ya es la última parte para integrar después otros detalles de el trabajo propio de la historia de la iglesia. Bueno, ¿qué les ha parecido esta historia? León por lo menos ya me dio su parecer, ¿no? Interesante la historia. Yo hago siempre énfasis cuando me toca
hablar de libros históricos, hacer que el oyente, el alumno, estudiante, pues, pueda producir un cambio en su vida, ¿no? ¿No? Un mover en algo que lo motive, ¿no? Y creo que estos libros, o esta sección de temáticas de historia, de una manera nos identifica y también nos pone en un lugar, viendo las promesas de Dios también, ¿no? Para cumplir con ellas. Y no como ahora vamos, para pedir al Señor, ¿no? A ese Señor que fuera nuestro, qué sé yo, nuestro niñero, empleado o algo así, ¿no? ¿No? Señor, dame esto, yo quiero esto, Señor, yo quiero aquí, allá. Y yo, Señor, cómo lo haces, pero me lo tienes que dar. Esa es una expresión que se utiliza hoy día, ¿no? Que no es muy adecuada, ¿no? Pero que es común, ¿no? Y eso denota que son de algunos de estos movimientos. Algunos, de hecho, se comportan como dice Garay también, ¿no? El asunto de que no hay que dudar de todos porque solamente no están entre nosotros, ¿no? De repente, como dijo Jesús, ¿no? Este, el que no es contra nosotros, por nosotros es, dice, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud que ha salido de todo esto? Pastor, Sí, estaba escuchando muy atentamente la exposición que estaba dando sobre, muy amplio y muy compleja ¿no? La historia de la iglesia pentecostal y carismática también, pastor, ¿no? Hemos aprendido bastante sobre ese tema, es importantísimo saber, pastor, para nosotros poder diferenciar, ¿no? Y también poder aplicar en nuestras iglesias, ¿no? ¿Cómo se llama? Enseñarles, ¿no? Para lo que más me ha impactado que actualmente, ¿no? Las iglesias pentecostales son las más, podríamos decir, las más amplias, ¿no? sí. Sabía que en el 75% en África no existe, ¿no? Esas, las iglesias pentecostales. Ajá. No, lo que ha dicho que es el movimiento más grande del mundo evangélico y corresponde al 70% de evangélicos. Sí, eso mencionó Sí, sí. en Así muy que y hay un 30% de evangélicos que no lo son, ¿no? Que básicamente son la línea histórica, ¿no? Ya. exacto. La línea histórica, no se olvide, hay básicamente tres iglesias que son de corte histórico, y las que también tienen la tradición de estas, ¿no? Está Histórico, luterana, Verana, presbiteriana y anglicana. Anglicana, exactamente, esas son las iglesias históricas, ¿no? ¿Ya? Y dentro de los movimientos también hay iglesias históricas. La Asamblea de Dios es una iglesia histórica dentro del mundo pentecostal, ¿ya? Pero también podemos hablar de la Asamblea iglesia de Dios, bautista. La pentecostal bautista y... también podemos hablarlo como una iglesia histórica también ya, porque ya tiene años, ¿no? Viene del anabautismo, ¿no? ¿Cuál pastor? La bautista. Ah, sí, la bautista. La Sí. bautista, la pentecostal y las asambleas. Y la bautista, yo tengo inclusive un documentito que me regaló un hermano. Ah, bueno, sí me lo regaló, por ahí debe estar. Ellos también tienen su confesión de fe, ¿sí, no, pastor? Sí, tiene su confesión, pero tienen eso del rastro de la sangre, ¿no? ¿No? Desde la sangre de Abel y toditita la línea de textos bíblicos donde se derrama sangre, ¿no? Hasta Jesús. Es interesante esa postura que para mí, cuando lo escuché, lo vi por primera vez en el año 90, me pareció una cosa rara. Bueno, ahora ya no hay ni que extrañarse porque hay cosas raras que se han hecho normales ahora. Ahora que lo que hay que sopesar es que si está en la palabra o no está en la palabra, ¿no? ¿No? Y no aplicando literalismo, ¿no? Sino el sentido propio de lo que el mensaje de la palabra nos da y nos Sistema muestra. regulador. Sí, así es. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, ahora vamos a esta última parte. Ah, y yo tengo aquí el trabajo de algunos nada más, ¿no? Y Carlos García ya me cumplió, como siempre, nuestro hermano, siempre al día, ¿no? Siempre al día.
y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y no es para que nos peleemos los demás, ¿no? Yo también le envié, pastor. Sí, sí, sí lo recibí. Entonces, de trabajo tenemos Canaán en los tiempos del Antiguo Testamento, la parte de, creo que es, a ver, ah, mandé mapas acá. Ah, no, este es de los evangelios, perdón. Estaba equivocado, este es del otro Yo curso. sobre el sentido presbiteriano, la lectura, hacer el Sí, resumen y y hacer la historia de las iglesias que hemos estado estudiando, una de ellas. sí, una de ellas, ya me invitas tú también. O sea, son dos trabajos en todo caso, ¿ya? Ya, nada más. Y pueden presentarlo hasta la próxima semana, ¿ya? Para que no tengan ningún problema. Perfecto, pastor. Muy bien. No se olviden del sentido presbiteriano, ¿no? Carlos García ya no me lo mandó. Esa meta me mandó la historia de la iglesia Falta el sentido presbiteriano, pastor. y el sentido presbiteriano. Ese Porque libro es lindo, ¿no? Hermoso. Ténganlo ustedes siempre presente. Muy bueno es. Muy bueno. Y hay que entenderlo en su contexto también, ¿no? La manera de pensar de aquella época con respecto a ahora, hoy día es otra cosa, es pragmatismo para todo y quebrantando ciertas normas inclusive, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos clase la próxima semana, creo ya es la última, ¿no? la última, pastor, ya. Sí, sí. Entonces, ya, eso trabajo nada más por ahora, pero lo más importante es el compartir esta etapa. Depende. La próxima semana hacemos un resumen. Tenemos varias cosas que todavía quedan, ¿ya? Y ya para la próxima, una especie de sucesión de actos, acciones de la iglesia. Tengo una línea de tiempo que quiero describir y desarrollar con ustedes, que está en el material también, ¿ya? Esa línea de tiempo que va a servirnos a nosotros, ¿no? Acá está. Eh, esto lo vamos a mirar la próxima semana. Ujú. Acá está. A ver. No sé si se ve esa línea de tiempo, pero vamos a compartirla. Total, ahí está, ahí es. Ahí Ahí es. se ve. Y a esa línea la vamos a analizar la próxima semana, ¿no? De Ya está, toda la ya creo. iglesia evangélica, ¿no? De los inicios hasta nuestros días. Y que inclusive he puesto aquí, está la IPCRISTOP también, y está el STEC. Ahora tenemos que poner el SEC IPCRISTOP, ¿no? Que sería también un añadido ahí, porque el STEC ya ahora solamente es misión STEC, misión STEC Perú, ¿no? Y ya no es seminario. Bueno, entonces, eso Carlos, la cópialo, próxima semana. cópialo. Ah, ya, si quieren, cópienlo, pues sí, ya. Un Ya material está, ya. Ya que, está que, copiado. que es de mi propiedad. Yo hice eso. Tengo varias gráficas. Derecho de autor, Pastor Alberto Sánchez. Mándalo, mándalo. Está bien. Ya, al final le voy a mandar a ustedes el material, ¿no? En PDF, ¿no? Ya. Muy bien, hermano, Dios les bendiga. Hemos llegado, hemos cumplido. Esperamos que también haya sido el caminar muy bueno. Este es un poco de historia, que algunos puede ser tedioso para uno, ¿no? Pero para otros también puede ser fascinante, ¿no? Entonces por eso le Canta cambiamos la algunos historia. detalles, ¿no? Y, y la historia siempre va a estar presente, pues siempre va a ser importante para denotar el derrotero, por lo menos de la iglesia, de la misión, de la Nuestra tarea que identidad, tenemos. Pastor, nuestra ¿Ah? identidad. Nuestra Y la identidad. identidad, claro, eso que estamos hablando, es la identidad. ¿Qué lugar estamos dentro del mundo evangélico, dentro del espectro evangélico? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿No? Y así afirmar, ¿no? Nuestra identidad y también el hecho de lo evangélico, ¿no? Bien, hermanos, Dios le bendiga y sobre todo también